Él es vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Él brilla con su luz, venció la oscuridad y tiemblan a su voz, y tiemblan a su voz. Cuán grande es mi Dios, cántalo, cuán grande es mi Dios, y todos lo verán. Cuán grande es mi Dios. Él a mi lado está, me ayuda a vencer. Él siempre ha sido fiel, Él siempre ha sido fiel. La Trinidad de Dios, Padre, Hijo, Espíritu, es Cordero y León, es Cordero y León. Cuán grande es mi Dios, cántalo, cuán grande es mi Dios, y todos lo verán. Cuán grande es mi Dios. Cuán grande es mi Dios, cántalo, cuán grande es mi Dios, y todos lo verán. Cuán grande es mi nombre sobre todo. Eres poderoso, mi alma te canta. Cuán grande es mi Eres poderoso, eres majestuoso, mi alma te canta. Cuán grande es mi Cuán grande es mi Dios, cántalo, cuán grande es mi Dios, y todos lo verán. Cuán grande es mi Dios. Estás escuchando Diócesis de Autlán Radio, transmitiendo por internet desde Autlán, Jalisco, México, para el mundo. Un espacio para la evangelización y crecimiento espiritual. Diócesis de Autlán Radio, transmitiendo para ti. Muy bien, continuamos contigo. Ahora te vamos a compartir un tema después ya de las músicas que te hemos compartido. Y después del rosario te compartimos ahora un tema sobre educar los sentimientos. Conoce su fuerza. El comportamiento humano está lleno de sombras y de matices que escapan al rigor de la lógica. Aprende a educar los sentimientos sigue siendo una de las grandes tareas pendientes. Muchas veces se olvida que los sentimientos son una poderosa realidad humana
y que para bien o para mal son habitualmente lo que con más fuerza nos impulsa o nos retrae en nuestro actuar. Las personas que gozan de una buena educación efectiva suelen sentirse más satisfechas, son más eficaces y hacen rendir mejor su talento natural. En cambio, quien no lo logra dominar bien su vida emocional, se debaten en constante lucha interna, que sosacan su capacidad de pensar, de trabajar, de relacionar y de relacionarse con los demás. Sobre esa cuestión entrevistamos hoy en casos de un mito, siendo tan importante la educación de los sentimientos. ¿Por qué tantas personas consideran el coeficiente intelectual como el principal edificador del talento personal? El asunto viene del antiguo. Desde el siglo XX se difundió mucho la idea de que el coeficiente intelectual es un dato de partida invariable y decisivo en la vida de una persona. Afortunadamente, esa idea entró en crisis ya hace bastantes años, puesto que está claro que posee un elevado coeficiente intelectual, puede presidir tal vez a quien obtendrá éxito académico. Tal vez suele evaluarse hoy en nuestro sistema educativo, pero no mucho más. No es una garantía del éxito profesional y mucho menos de una vida acertada y feliz. Hay muchas capacidades que tienen más importancia. Entre ellas está la relativa a la educación de los sentimientos, como el conocimiento propio, el autocontrol y el equilibrio emocional, la capacidad de motivarse a uno mismo y a motivar a otros, el talento social, el optimismo, la capacidad para reconocer y comprender los sentimientos de los demás, etc. Y al prestar tanta atención a la educación de los sentimientos, no cabe el riesgo de caer en una educación excesivamente sentimental. Son cosas distintas. Ser personas de mucho corazón o poseer una profunda capacidad efectiva no constituye en sí ningún peligro. Y si lo constituye, será en la misma medida en que resulta peligroso tener una gran fuerza de voluntad o una portentosa inteligencia. Depende de para qué se utilicen. Como es lógico, no se trata de sustituir a la razón de los sentimientos, ni tampoco lo contrario. Se trata de reconciliar cabeza y corazón, tanto en la familia como en las aulas o en las relaciones humanas en general. Reconciliar cabeza y corazón. ¿Y cómo pueden buscarse ese equilibrio? De entrada no podemos desacreditar el corazón, porque algunos los consideran simplemente sentimentalismo, ni la inteligencia porque otros la vean como un mero racionalismo, ni la voluntad porque otros la reduzcan con necio voluntarismo. La clave está en encontrar una buena armonía. Por ejemplo, en las últimas décadas se han declarado diversas cruzadas contra diferentes problemas que amenazan nuestra sociedad: fracaso escolar, alcoholismo, embarazo de adolescentes, drogas, violencias y juvenil, etc. Sin embargo, una u otra se comprueba que suele llevarse demasiado tarde, cuando la situación ha alcanzado ya grandes proporciones y está fuertemente arraigada a la vida de estas personas. Y eso sucede porque la información, siendo importante por sí sola, suele resolver muy poco. La mayoría de las veces el problema no es propiamente la droga, ni el alcohol, ni el fracaso escolar, sino la crisis efectiva que atraviesan esas personas y que les lleva a buscar refugio en esos errores. La solución entonces es educar los sentimientos. En gran parte, esa gran parte en sí, el hombre no siempre le basta con comprender lo que es razonable para luego con solo eso practicarlo. El comportamiento humano está lleno de sombras y de matices que escapan al rigor de la lógica y que campan por sus preceptos por sus respetos movidos y resortes subconscientes de la voluntad y de los sentimientos. Pero tener mucho corazón a veces también traiciona. Está claro que hay numerosos vicios y defectos que pueden coexistir con un gran corazón. Hay gente de mucho corazón que son alcohólicos,
irascibles, son mentirosos o poco honrados. Pero de modo general, puede decirse que la riqueza y la plenitud de una persona depende de mucha y en gran medida de su capacidad afectiva. Lo más propiamente humano es ser una persona de corazón, pero sin dejar esto que nos tiranice, es decir, sin considerarlo la guía suprema de nuestra vida, sino logrando que sea la inteligencia quien se encargue de educarlo para que nos lleve apasionadamente con cosas grandes, con ideal por lo que se merezca la pena seguir luchando. La verdad que las pasiones hacen llorar y sufrir, pero no por eso han de ser algo negativo, porque ¿acaso puedes dar una buena clase o sacar adelante un proyecto importante o amar de verdad a otra persona desde la indiferencia? Muy bien, ese es un tema muy importante que ha conllevado a aprender a educar tus sentimientos. Y como aquí nos lo comenta al principio, dice, el comportamiento humano está lleno de sombras y de matices que escapan al rigor de la lógica. Pues es un tema muy, muy importante. Bien, continuamos aquí contigo, te ponemos a continuación, enséñame con Atenas, Grupo Atenas.